Hola, nosotros somos un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui, Departamento de Ingeniería en Computación y Sistemas, Núcleo Anzoátegui, integrados por Andrés Morocoima, Jesús Villalba, Lewis García, Gabriel Trujillo y mi persona Adrián Pérez. Y nosotros vamos a explicar acerca de una segunda asignación de sistema operativo que vendría siendo la continuación de la primera exposición acerca de lo que es la administración de procesos, gestión de memoria y gestión de seguridad para nuestro sistema operativo Microsoft Windows. Administración de procesos. Cuando se abre un programa para que sea ejecutado, el sistema operativo de Microsoft Windows crea uno o varios procesos dependiendo de lo que sea necesario en lo que es un programa o aplicación. Dicho proceso contiene datos, información e instrucciones que son ejecutadas por el procesador para que dicho programa funcione. Se puede identificar y administrar a cada uno de aquellos procesos que se ejecutan en el equipo local como en los ordenadores remotos mediante su red. Cuando hablamos de administración de procesos en este sistema operativo, no es más que se refiere a lo que es el administrador de tareas, en lo cual proporciona la información sobre procesos y aplicaciones que el computador se está ejecutando, la actividad de red, los usuarios y los servicios del mismo sistema. Permite cerrar las aplicaciones que tiene un conflicto de manera manual, rápida y segura entre sus ventajas que existen. Entonces, para saber qué procesos se están ejecutando en nuestro equipo, debemos acceder a lo que es el administrador de tareas de Windows, en el que se puede iniciar a través de múltiples métodos. La primera es a través de la barra de tareas, en el que puede dar clic derecho y le das clic en iniciar administrador de tareas. Número 2 está mediante la combinación de teclas de control, shift y escape. Número 3 es que en las versiones de Windows NT, Windows 2000, Vista 7 y 8 y 10, utilizando las teclas de control, alt y suprimir para abrir el cuadro de diálogo de seguridad de Windows, y a continuación darle clic en administrador de tareas. Y la versión de Windows XP o XP, pueden presionar control alt más suprimir o control más shift más escape. Número 4. A partir de la línea de comando, el interfaz gráfica de usuarios que se encuentra el lance que ven aquí en la presentación, o un acceso directo llamado task.mgr.s. Estos cuatro métodos son los más utilizados para acceder a la ventana de administrador de tareas, en el que presenta algunas pestañas con sus diversas funciones, en el que principalmente están el rendimiento, que se puede observar un gráfico correspondiente al uso del CPU a medida que van ejecutando las aplicaciones. Está la pestaña red, en el que es una pestaña de funciones de red que se puede observar un gráfico que muestra el uso de red. La pestaña historial de aplicaciones, que guarda un registro de aplicaciones que has abierto recientemente. Para eliminar todo rastro, es decir, tu historial, se puede seguir presionando las teclas Alt, Control, Delete para abrir el administrador de tareas, seleccionando la pestaña Historial de aplicaciones y dándole clic en Borrar historial de uso. También está la pestaña de servicio, en el que se puede ver el nombre, el PID, una descripción breve y el estado de servicio. También contiene una funcionalidad bastante interesante, la de agrupar. La columna agrupar proporciona información sobre restricciones o valores parámetros devueltos. Desde aquí se podrá parar un servicio, ponerlo en marcha o localizar el proceso que está asociado. Una característica a destacar y de mucha utilidad es que a través del administrador de tareas se puede iniciar y ejecutar las aplicaciones. Un ejemplo está en que si queremos, por ejemplo, ejecutar el explorador de Windows,
Se puede darle clic en botón de nueva tarea, escribiendo explorer.s, por ejemplo, y se presiona la tecla Enter y de allí ejecuta el Internet Explorer, que es el explorador del sistema operativo que trae. Por otra parte, también hay una pestaña llamada Procesos, en el que a través de esta pestaña podemos gestionar lo que son los procesos. Pues allí está lo que es el administrador y la gestión de procesos como tal, en lo cual dichos procesos están activos en el sistema, que por defecto solo se muestran los procesos iniciados por el usuario, pero podemos visualizar todo activando la opción mostrar procesos de todos los usuarios. También es interesante señalar que la información que ofrece sobre los procesos es mucho más de la que aparece en la pestaña por defecto. Para incluir o modificar las columnas de datos de cada proceso, iremos a dándole clic en ver y darle en seleccionar columnas y escogeremos los campos que nos convengan. Para cada proceso podemos realizar, entre otras, las siguientes acciones haciendo clic derecho sobre él. Está en terminar proceso, que pasa el proceso de estado terminado. Finalizar el árbol de proceso, que pasa a estado terminado el proceso y todos los procesos relacionados con él. Establecer su prioridad, que permite cambiar la prioridad del proceso existiendo varios niveles a elegir. Establecer afinidad, que da la opción de asociar el proceso a una CPU en el caso de equipos con varias CPU, por ejemplo. E ir a servicios, que nos lleva a la pestaña de servicio y resalta aquellos que están asociados a este proceso. Por otra parte, mencioné que en la pestaña de servicio podemos administrar los servicios del sistema, en el que obviamente aparecen todos los servicios, tanto activos como inactivos. No es posible cambiar la información que se muestra sobre el servicio como sucedía con los procesos. Sobre cada servicio se puede realizar estas acciones. Entre ellas está el iniciar el servicio, que pasa el servicio a estado en ejecución. Detener el servicio, que pasa el servicio a estado detenido. E ir a proceso, que nos lleva a la pestaña de proceso y resalta aquel al que está asociado. Windows también permite terminar procesos a través de comando task kill. Un usuario estándar puede eliminar procesos asociados a él. Para eliminar procesos del sistema o de otro usuario es necesario tener privilegios de administrador. Entonces, ya repasando, podemos decir que un programa es una entidad pasiva en cuanto a que es un conjunto de instrucciones de código máquina y datos almacenados en un ejecutable, mientras que un proceso sería la ejecución de ese programa, es decir, el programa en acción. Todo esto indica que los procesos son dinámicos, están en constante cambio debido a estos recursos necesarios, puesto que al intentar realizar algún cambio, algún tipo de acción o alguna cosa, puede ser que éste tenga que permanecer a la espera de que dicho recurso esté disponible. Al igual que las instrucciones de programa, los procesos incluyen los contadores de programa, que indican la dirección de la siguiente instrucción que se ejecutará de ese proceso y los registros del CPU, así como las pilas que contienen datos temporales como son los parámetros de su rutina, las direcciones de retorno y las variables locales. Los procesos también tienen una sección de datos con variables globales y memoria dinámica. Todo esto permite gestionar de una manera eficaz, mucho más eficaz, los procesos en los sistemas operativos multiprocesos, ya que cada uno de ellos es independiente, por lo que el bloqueo de uno no debería ser que otro proceso en el sistema se bloquee. En estos sistemas operativos multiprocesos se intenta maximizar la utilización del CPU, por lo que los procesos se ejecutan simultáneamente y solo quedan a la espera de ejecución si requieren de algún recurso del sistema que esté ocupado en ese momento. En cuanto obtienes este recurso, podría ejecutarse de nuevo. Todo este proceso de gestión lo realiza el sistema operativo, por lo que es el que decide si un proceso es más prioritario que otro. Cada proceso, como lo había mencionado ya Adrián, se representa en el sistema operativo con un bloque de control de proceso, que es el PCB.
Un programa en Windows es controlado por eventos. Así el programa principal espera la llegada de un evento, como puede ser al presionar una tecla y posteriormente invocar un procedimiento para procesar dicho evento, ya sea la actualización de la pantalla, del programa, etc. Windows también tiene llamadas al sistema, al igual que Unix. De hecho, el número de llamadas es extremadamente grande. En Windows encontramos que por cada llamada al sistema existe un procedimiento de biblioteca que los invoca. Por ello es que se ha creado un conjunto de procedimientos llamado el API Windows 32, que esto se utiliza para solicitar servicios al sistema operativo. Estos son los que también conocemos en Windows como DLL. La creación de procesos en Windows se genera mediante la llamada Create Process, que tanto crea el proceso como carga el programa en el nuevo proceso. Create Process tiene 100 funciones más para administrar y sincronizar procesos. En Windows se crea un nuevo proceso hijo a partir del padre, el cual tiene su propio espacio de direcciones como Unix. Pero mientras que en Unix el espacio de direcciones del hijo era una copia del padre, en Windows el espacio de direcciones del hijo es completamente diferente al del padre desde el principio. La llamada en Windows relativa a la destrucción de un proceso es exit process. Y al igual que ocurría con Unix, cuando se especifica la llamada wait for single object junto con un parámetro que especifica un proceso, quien lo invoca espera hasta que se produzca la finalización del proceso. En Windows encontramos una multitud de llamadas al sistema, igual que en Unix, aunque hay algunas en Unix que no se pueden utilizar en Windows, como es el manejo de enlaces, manejo de montaje de unidades, etc. Si en Unix utilizamos la orden kill pid para eliminar un proceso, en Windows existe la función terminate process. La administración de procesos es algo crucial a la hora de poder explotar todas las características de nuestro hardware y sistema operativo. Entonces se hace imperioso el poder entender ciertas características de los mismos. Tenemos, además del administrador de tareas, los comandos task list y task kill, que incluye el ejecutable CMD, o el conocido como símbolo del sistema, que resultan muy útiles y nos auxilian cuando nos vemos en problemas en Windows. A estos podemos usarlos directamente en la consola de CMD, en archivos batch o scripts. Esto para administrar completamente los procesos y tareas ejecutándose en nuestro equipo. Podemos con ellos obtener información y crear listas detalladas, detener aplicaciones, tareas y procesos aun cuando están bloqueados y no responden. El comando task list del inglés listar tareas muestra todas las aplicaciones ejecutándose en el equipo con el número de identidad del proceso o el PID. Es muy sencillo de usar, solo basta introducirlo y a continuación el parámetro necesario se mostrará en pantalla o en la consola. Si se usa sin ninguna opción, este muestra una lista similar a la que aparece en la pestaña Procesos del administrador de tareas. Se muestra el nombre del proceso, el PID o el número de identidad del proceso y la memoria usada. Para utilizar Task List es necesario utilizar parámetros. Estos parámetros nos permiten funcionalidades adicionales y los principales son los siguientes. El Task List /b, este nos muestra información detallada de cada tarea ejecutándose. El /sbc muestra información adicional de los servicios hospedados en cada proceso. El /mmódulo muestra todas las tareas que usan un módulo DLL o .exe especificado. Si no se indica el módulo, se muestran todos los módulos cargados. El /fo formato especifica el formato de salida, puede ser table, list, CSV. El /nh, si se usan los formatos table y CSV, especifica que el encabezado de la columna no se debe mostrar. Y el task list /fi de filtro filtra la información que se solicita con un criterio especificado. Task list se usa en infinidad de tareas para obtener información. Este puede introducirse, como ya vimos en la consola CMD, manualmente, o incluirlo en un archivo batch. Ya hemos mencionado esto antes y lo seguiremos mencionando, pero entonces, ¿qué es un archivo batch? El archivo batch es un archivo de procesamiento por lotes
son archivos de texto sin formato guardados con una extensión .bat, que estos contienen un conjunto de instrucciones MS2. ¿Qué pasa? Que cuando se ejecuta este archivo, las órdenes obtenidas son ejecutadas en grupo, de forma secuencial, permitiendo automatizar diversas tareas. Como ya habíamos mencionado antes, el task kill es un comando también del símbolo del sistema o CMD, y este es un comando que complementa al anterior. Este permite detener tareas o procesos usando el PID o el nombre del proceso. Parámetros que se puedan utilizar con taskkill son el taskkill PID, que detiene un proceso especificando el número de identidad. Este puede conocerse usando task list. El taskkill /im, que detiene un proceso especificando su nombre. El FI /fi con el filtro, que permite utilizar un filtro para seleccionar varias tareas al mismo tiempo. El taskkill/t, que este termina un proceso y todos los procesos secundarios iniciados por él. Y el /f, que especifica que se debe terminar un proceso de forma forzada. El taskkill se usa mucho en la práctica para detener de forma automática procesos específicos usando archivos batch o scripts. En su ejemplo de taskkill para copiar y pegar, tenemos acá, como vemos, para finalizar el proyecto de bloc de notas de Windows, cerrar un proceso con el número de identidad 1250, cerrar la consola de CMD y todos los procesos secundarios iniciados por ella. También tenemos archivos batch, comandos que permiten cerrar el explorador de Windows ante un bloqueo y volverlo a iniciar. Y también tenemos uno que permite cerrar cualquier tarea en Windows que no responde. Como lo mencionamos antes, al igual que el anterior, el taskkill se puede utilizar en un archivo .batch. Buenas, mi nombre es Jesús Israel y hablaré sobre la gestión de memoria. Se denomina gestión de memoria al acto de gestionar la memoria de un dispositivo informático. De forma simplificada, se trata de proveer mecanismos para asignar secciones de memoria a los programas que las solicitan, y a la vez liberar las secciones de memoria que ya no se utilizan para que estén disponibles para otros programas. La memoria es uno de los principales recursos de la computadora, la cual debe administrarse con mucho cuidado. Aunque actualmente la mayoría de los sistemas de cómputo cuentan con una alta capacidad de memoria, de igual manera las aplicaciones actuales tienen también altos requerimientos de memoria, lo que sigue generando escasez de memoria en los sistemas multiárea o multiusuario. Las características pueden ser protección, memoria compartida, organización lógica y organización física. La protección de memoria es un método para controlar el uso de memoria en la computadora y es en parte esencial de prácticamente todos los sistemas operativos modernos. El principal propósito de la protección de memoria es evitar que un proceso en un sistema operativo acceda a la memoria que no ha sido asignada. La memoria compartida, aunque la memoria utilizada por diferentes procesos suele estar protegida, algunos procesos pueden que sí tengan que compartir información y, para ello, han de acceder a la misma sección de memoria. La organización lógica permite que los programas se escriban con módulos compilables y ejecutables por separado. Y, por último, la organización física. La memoria suele dividirse en un almacenamiento primario de alta velocidad y un secundario de menor velocidad. La gestión de memoria del sistema operativo se ocupa de trasladar la información entre estos dos niveles de memoria. ¿Por qué se necesita la gestión de memoria en un sistema operativo? Para optimizar el espacio y poder cargar o intercambiar los programas que van a ser ejecutados en el disco duro de la memoria principal, el administrador de memoria se encarga de llevar un registro de las partes de la memoria que están en uso y de las que no. El administrador de memoria proporciona protección y uso compartido, es decir, facilitar un espacio de memoria para cada proceso y controlar que ninguno entre ellos trabaje en zonas de memoria que no han sido asignados. Tipo de memoria: están la memoria RAM, la BIOS, memoria ROM, memoria caché, entre otros. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio almacenada en los programas de datos y los datos a los que se necesita tener un rápido acceso. Una memoria de tipo volátil: los datos almacenados se eliminan cuando se cierra el fichero donde se está trabajando. Necesita energía eléctrica para almacenar información. La BIOS, es decir, que el sistema es el sistema
básico de entrada y salida. Se trata de un programa incorporado en un chip en la placa base que se encarga de realizar funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. La memoria ROM es memoria de solo lectura, es una memoria que no permite sobreescritura, una memoria de tipo no volátil, almacena la configuración del sistema operativo, conserva y trata la información almacenada. La memoria caché, memoria de rápido acceso, es una memoria tipo volátil, es almacenamiento temporal, ayuda a la adquisición de velocidad y eficiencia en cuanto a lo necesario recurrir a determinado dato. Es usado por la unidad central de procesamiento para acceder a las instrucciones de datos que utilizan continuamente, entre otras cosas. Para concluir, también se encuentran el disco duro, cintas magnéticas y memoria virtual. Y en la época moderna, los discos de estado sólido. Pero el disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos, es un dispositivo de tipo no volátil, contiene información electrónica y almacena todos los programas, software. Es uno de los componentes de hardware más importantes de la computadora, tiene una gran capacidad de almacenamiento. La cinta magnética es un medio de almacenamiento de datos, información se graba de pistas sobre una banda plástica, es un material magnético. Se utiliza principalmente de respaldo de archivos. El proceso de grabar información es de tipo secuencial, un dispositivo de acceso secuencial. Y la memoria virtual, los sistemas de memoria virtual se separan las direcciones de memoria utilizadas por un proceso de direcciones físicas reales, permitiendo la separación de procesos e incrementando a la cantidad de efectividad de memoria de accesos aleatorios utilizando la paginación. La calidad de la gestión de memoria es crucial para las presentaciones, las presentaciones del sistema. La seguridad de los sistemas informáticos y de la red va dirigida a 4 requisitos básicos. La confidencialidad, que requiere que la información solo se encuentre accesible para lectura para aquellas partes que estén autorizadas a ese tipo de acceso. La integridad, que requiere que los contenidos del sistema solo podrán modificarse por las partes que estén autorizadas. Estas modificaciones pueden ser de escritura, cambio, modificación del estado, borrado o creación. La disponibilidad, que requiere que los componentes de un sistema estén disponibles para aquellas partes que estén autorizadas. Y la autenticación, que requiere que el sistema informático sea capaz de verificar la identidad de los usuarios. La posibilidad de compartir recursos entre usuarios introduce la necesidad de la protección. Entre los niveles de protección están sin protección alguna, apropiado por procedimientos que son sensibles de ejecutar en instantes diferentes, el aislamiento, estrategia que implica que cada proceso opera de forma separada con otros procesos, sin compartición ni comunicación alguna, la compartición completa o sin compartición, donde el propietario del objeto declara si va a ser público o privado para que solo los procesos del propietario puedan accederle, la compartición vía limitaciones de acceso, que consta en verificar los permisos de cada acceso por parte de cada usuario específico sobre cada objeto, el acceso vía capacidades dinámicas, que permite la creación dinámica de derechos de acceso de los objetos, y el uso limitado de un objeto para restringir lo que se puede realizar con él. La detección de intrusos puede ser estadística de anomalías, donde implica la recolección de datos relativos al comportamiento de los usuarios para luego aplicar una serie de tests estadísticos para determinar si un nuevo comportamiento es o no el de un usuario legítimo. Y la detección basada en reglas, donde se define un conjunto de reglas que se pueden utilizar para definir si un comportamiento es el del intruso. La estrategia antivirus primero consta de la detección para determinar que efectivamente se ha infectado y localizar el virus. Luego le sigue la identificación para ver qué virus específico ha infectado el programa. Y por último la eliminación, donde se eliminan todos los restos de virus del programa infectado y se recupera su estado original, de forma que la infección no se pueda expandir más. Si la detección tiene éxito, pero no es posible ni la identificación ni la eliminación, entonces una alternativa consiste en deshacerse del programa infectado y volver a cargar una versión limpia desde la copia del backup.
Windows aprovecha los conceptos de orientación a objetos para proporcionar unos servicios de control flexibles y potentes. Proporciona unos servicios de control de acceso que se aplican a procesos, hilos, ficheros, semáforos, ventanas, entre otros objetos. El control de acceso es regulado por medio de un testigo de acceso asociado a cada proceso, un descriptor de seguridad asociado a cada objeto, sobre el cual se realizan accesos por parte de varios procesos. Cuando el usuario se conecta a Windows, el sistema operativo utiliza el esquema de nombre y contraseña para autenticar a dicho usuario. Aunque este método puede ser poco fiable debido a que los usuarios pueden olvidar sus contraseñas o accidentalmente revelarlas. Además de que los hackers han demostrado ser especialmente habilidosos en adivinar los identificadores y contraseñas de los usuarios. Una contraseña demasiado corta sería fácil de adivinar y una muy larga sería fácil de olvidar. Luego que exitosamente se ha establecido la conexión al sistema, se debe tener acceso a los datos. En Windows se crea un proceso para el usuario y se le asocia un testigo de acceso. Cuando se lanza un nuevo proceso por parte de este proceso inicial, el nuevo objeto proceso hereda el mismo testigo de acceso. El testigo de acceso sirve para mantener la información de seguridad necesaria agrupada para acelerar la validación de acceso. Cuando cualquier proceso relacionado con el usuario intenta acceder, el subsistema de seguridad puede utilizar el testigo asociado a este proceso para determinar los privilegios de acceso del usuario. Y también sirve para permitir a cada proceso modificar sus características de seguridad de forma limitada sin afectar a otros procesos que se encuentren por parte del usuario. El testigo de acceso indica qué privilegios tiene un usuario. Generalmente este testigo se inicializa con todos los privilegios deshabilitados. Luego, si uno de los procesos de usuario necesita realizar una operación con privilegios, el proceso puede habilitar el privilegio apropiado e intentar el acceso. Relacionado con cada objeto al que es posible que varios procesos accedan, se encuentra el descriptor de seguridad. Este componente es una lista de control de acceso que especifica los derechos de acceso por varios usuarios y grupos de usuarios. Cuando un proceso intenta acceder a un objeto, el ID de seguridad del proceso se compara con la lista de control de acceso del objeto para determinar si se permite dicho acceso. Cuando la aplicación abre una referencia a un objeto afectado por el control de seguridad, Windows verifica si el descriptor de seguridad del objeto otorga acceso a la aplicación del usuario. Si esta verificación tiene éxito, entonces Windows almacena los derechos de acceso que se han otorgado. Un aspecto importante de la seguridad de Windows es el aspecto de personificación, que simplifica el uso de seguridad en un entorno cliente-servidor. Si un cliente y un servidor dialogan a través de una conexión remota, RPC, el servidor puede asumir temporalmente la identidad del cliente, de forma que puede evaluar las solicitudes de acceso relativas a los permisos de dicho cliente. Después del acceso, el servidor vuelve a asumir su propia identidad. La estructura general de un testigo de acceso o Access Token son los siguientes: el identificador de seguridad, que identifica a cada usuario de forma única en todas las máquinas de una red, los identificadores de seguridad de los grupos a los que pertenece, los privilegios, que es una lista de servicios de sistemas sujetos a seguridad a los cuales este usuario puede acceder, el propietario por omisión, por si este proceso crea otro objeto, este campo especifica quién es el propietario del nuevo objeto, y el ACL por omisión, que es una lista inicial de protecciones que se aplica a los objetos que este usuario crea. El usuario puede posteriormente alterar esta lista de control de acceso para cualquier objeto que le pertenece a él o a uno de sus grupos. Y entre otras informaciones también contiene el identificador de seguridad de inicio de sesión, el identificador de seguridad del grupo principal, la fuente del testigo de acceso, si el testigo es principal o de suplantación, una lista opcional de identificadores de seguridad de restricción, entre otras. La estructura general de un descriptor de seguridad incluye los flags, que define el tipo y el contenido del descriptor de seguridad. Indican si están presentes o no en la lista de control de acceso del sistema o en la lista de control discrecional, si se asigna a un objeto por medio de un mecanismo por defecto o no, y si los punteros del descriptor utilizan direccionamiento absoluto o relativo. También incluye el propietario del objeto, que puede realizar habitualmente cualquier acción sobre el descriptor.
Incluye la lista de control de acceso al sistema o SACL, que indica qué tipo de operaciones sobre dicho objeto generan mensajes de auditoría, donde la aplicación debe tener privilegios correspondientes en su testigo de acceso para leer y escribir la SACL de cualquier objeto. Y también incluyen la lista de control de acceso discrecional o DACL, que indican qué usuarios y grupos pueden acceder a este objeto y a qué operaciones. Consiste en una lista de entradas de control de acceso ACE. Descriptor de seguridad en Windows. Un descriptor de seguridad es una información que se agrega aparte de un sistema operativo, proceso o archivo que controla sus parámetros de acceso. Estos descriptores determinarán si un usuario o proceso puede acceder o no al objeto protegido y si el objeto puede acceder a otras cosas. Un descriptor de seguridad a menudo se coloca en una parte alta de una ruta de directorio o cadena de procesos, y los elementos debajo del objeto protegido heredarán los descriptores y se asegurarán ellos mismos. Esto simplifica el proceso para el usuario, ya que solo necesita asegurar una cosa para crear un área segura. El término descriptor de seguridad solo se usa correctamente en los sistemas operativos basados en Windows. Estos descriptores se desarrollaron para proteger el acceso a los objetos de Windows de manera incorrecta. Dado que el término es tan vago, a menudo se usa para describir métodos de seguridad de archivos y procesos a otros sistemas que usan métodos diferentes. Esto es particularmente común con los sistemas operativos que hacen un uso intensivo de los comandos de acceso, lectura y escritura. En los sistemas Windows, los descriptores de seguridad se aplican solo a objetos asegurables. Asegurable simplemente significa que tiene el potencial de tener un descriptor de seguridad agregado. El término diferencia estos elementos de los objetos estándar. Si bien los objetos asegurables y los objetos comunes son diferentes, el término no está relacionado con la diferencia real. Los objetos son una amplia gama de cosas diferentes dentro del sistema operativo Windows. El sistema usa el término para denotar todo lo que puede acceder y todo lo que ha accedido, por lo que casi cada bit de información no fija en el sistema es un objeto. Estos objetos podrían estar en el lado del usuario, como un archivo o una carpeta, o podrían estar del lado del sistema, como un proceso en ejecución o una entrada de registro. Un objeto puede ser asegurable si es único e identificable. Este es un concepto simple que tiene un gran impacto en la forma en que se ejecuta un sistema. Un objeto único significa que solo existe uno en cualquier momento. Si solo existe uno de un objeto que puede tener duplicados, aún no es único porque existe la posibilidad de que otro exista. Un objeto identificable contiene parámetros discretos que determinan su comienzo, fin y razón de existencia. Si un objeto es capaz de tener un descriptor de seguridad agregado, el proceso a menudo es muy simple y generalmente automático. El descriptor contendrá tres elementos de información: propiedad, acceso y salida. La propiedad denota lo que creó el objeto y si pasa su descriptor a sus hijos. Acceso es lo que le dice al objeto si tiene acceso a su contenido. Y salida le dice al objeto a qué objetos tiene acceso. El aseguramiento es un conjunto de actividades y herramientas orientados a la reducción de vulnerabilidades. Este tiene el objetivo de reforzar la seguridad en el equipo. Tiene la finalidad de evitar la pérdida de los datos, controlar la privacidad de los datos, controlar el acceso de los datos y de gestionar los recursos. Dentro de los criterios más importantes están la gestión de los usuarios, por ejemplo invitado estándar o administrador, emplear políticas de contraseñas para que no sean fáciles de adivinar, la gestión de certificados de cifrado para proteger datos, la gestión de red y monitorear el rendimiento del equipo y de discos de almacenamiento. También hay muchos más criterios que se deben considerar, como hacer copias de respaldo, programar actualizaciones automáticas para protecciones con nuevos virus o programar puntos de restauración, entre otros.
Windows ofrece protección a la identidad, protección contra amenaza y protección de la información. En la protección de la identidad describe que el control de acceso en el sistema operativo pase el proceso de autorización de los usuarios, los grupos y equipos para tener un acceso a los objetos de las redes u otros objetos del equipo. Windows 10 usa Windows Hello, que utiliza funciones biométricas que proporcionan un mecanismo más seguro para acceder al dispositivo, por ejemplo con reconocimiento facial o por huella, entre otras opciones como PIN, llave de seguridad en un USB o por medio de pulsaciones de una imagen. En el navegador de Microsoft, Smart Screen realiza revisiones de reputación para saber si un sitio es seguro y confiable. Si no es así, bloquea a los sitios que representan una amenaza. En la protección contra amenazas, el antivirus Microsoft Defender hace la detección tras infracciones, investigaciones automáticas y sus respuestas. Y para la protección de la información, mantiene la privacidad y protege los datos. Windows 10 BitLocker contiene muchas mejoras del anterior. Es una de las herramientas importantes para el cifrado de las unidades de almacenamiento, para proteger los procesos de arranque y para generar módulos de plataforma segura. Además, Enterprise Data Protection cubre las necesidades de la prevención de pérdida de datos en Windows 10.